Olá, hispanófilo e hispanófila brasileño, ¿qué tal? Sea bienvenido y bienvenida al episodio 16 del podcast Fluencia en Español. Esta semana vamos a hablar de gramática y práctica. Vamos a hablar de cómo usar correctamente los conectores en la escritura. Me llamo Arnaldo Oliveira y soy profesor de lengua española online y también presencial. Este es el podcast producido por un profesor de lengua española brasileño que le encanta ayudar a brasileños a alcanzar la fluidez en español. Aquí comparto estrategias y curiosidades de la lengua española. Puedes encontrarme en Instagram en Sacadas de Educador y también en Facebook con este mismo nombre, Sacadas de Educador. Bueno, hoy quiero dedicar este episodio a una oyente paraense que se llama Beatriz Candeira. Hace algunas semanas se puso en contacto conmigo por Instagram, Sacadas de Educador, y me ha sugerido que le ayudara con el empleo de los conectores en español. Muchas gracias, Beatriz, un fuerte abrazo. Y si tú, que me estás acompañando por aquí, quieres sugerirme un tema para los próximos episodios, puedes hacerlo de dos formas. Una es por el envío de un email a Fluencia en Español, todo junto, @gmail.com, y la otra es por el envío de un mensaje directo a mi Instagram Sacadas de Educador. Será un placer enorme ayudarte. Bueno, vamos ya con nuestro tema de hoy. Adelante. Mira, en su libro Cómo redactar un tema, María Teresa Serafín afirma que las diferentes partes de un escrito bien hecho deben estar relacionadas entre sí, con el fin de ayudar al lector a seguir el hilo de discurso. En esta relación juegan un papel muy importante los conectores, que no solo ayudan a que los diferentes párrafos tengan conexión entre sí, sino también que ayudan a unir las diferentes partes en la oración. Cuando se usan los conectores apropiados, el texto será muy coherente. Observa los siguientes ejemplos a continuación. Ejemplo 1. Si usted es buen futbolista, entonces practique diariamente este deporte. Sin embargo, no se exceda. El fútbol es saludable, pero puede resultar muy agotador. Vimos ahí dos ejemplos de conectores, sin embargo y pero. Segundo ejemplo, el virus del ébola se transmite principalmente por fluidos corporales de animales y personas contagiadas. Por esta razón, la prevención del EB, enfermedad por el virus del ébola, expandida en el continente africano, cubre 3 posibles vías de contagio. En este segundo ejemplo, vimos solamente un conector, que sería una estructura más grande, ¿sí? Es podemos decir, una expresión. Sería por esta razón. Tercer ejemplo. Aquí vamos a tener un texto más largo con por lo menos 3 conectores. Atención. En primer lugar, para evitar el incremento de población expuesta, se acude al sacrificio de animales infectados y el aislamiento de las personas que lo padecen. Esta medida también incluye el incineramiento de los cadáveres de animales y la inmediata sepultura de los restos humanos.
En segundo lugar, se procura una limpieza constante con agua y jabón y el uso de equipo de protección básica como mascarilla, gafas y guantes. Respetar estas precauciones reduce el riesgo de infección en quienes atienden enfermos en casa y centros de atención médica. Por último, se lleva a cabo un control preventivo. Para reducir el peligro, debe evitarse el consumo de la carne de animales domésticos altamente expuestos, como por ejemplo el cerdo. Acabamos de ver un ejemplo de una enumeración de acciones y tuvimos en este texto por lo menos 3 conectores muy importantes para que podamos percibir que existe una numeración de acciones. Los conectores fueron, en primer lugar, en segundo lugar y por último. Aunque los conectores de orden presentados en los ejemplos anteriores son los más usados, existe, claro, una gran variedad de ellos que debes conocer y aplicar. Por ello, a continuación te hablo de una recopilación de los conectores lógicos más comunes que serán de gran utilidad cuando escribas tus textos. Y acompáñame hasta el final que te daré algunas formas de cómo saber cuáles son los conectores que vas a utilizar. Aquí a continuación vamos a conocer el nombre de los conectores, cuál es su función y sus ejemplos con varios sinónimos. El grupo 1 de conectores son los grupos de causa-efecto. Este grupo de conectores sirve para establecer relaciones de causa y efecto, claro. Y tenemos los siguientes representantes. Escucha y repite. ¿Por qué? Por eso, puesto que, por consiguiente, por lo tanto, así, como resultado, como consecuencia, luego, de donde, por esta razón, de modo que, de ahí que, en consecuencia, esto muestra, esto indica, lo que evidencia, por este motivo, por ende, ya que, entonces. Y aquí pasamos para el segundo grupo, el grupo de conectores que nos pasa la idea de adición o también conocido como ampliación. Como este nombre ya nos pasa, este grupo es utilizado para ampliar las informaciones. Y tenemos en este grupo los siguientes representantes. Escucha y repite. Y, además, también, más, aún. Ahora bien, asimismo, agregando a lo anterior, por otra parte, de igual manera, igualmente. Pasamos al tercer grupo, el grupo de conectores que está dentro de contraste. Este grupo es utilizado para mostrar oposición respecto de algo dicho anteriormente en el discurso, o sea, contrastar las ideas. Hay que saber que dentro de un texto, a veces de una frase, tenemos 2 o más ideas. Y por eso que vamos a utilizar aquí las siguientes expresiones y conectores para que podamos contrastar una idea en una frase anterior y con la idea de la frase que estamos hablando en el momento. Tenemos los siguientes representantes. Pero, aunque, inversamente, a pesar de que, sin embargo,
Por el contrario, no obstante, mejor, más bien, en lugar de esto, al contrario, contrariamente, en contraste, con todo, ni, más, sino, empero, en cambio. Y ahora vamos para el cuarto grupo, el grupo que está dentro del tiempo, los conectores de tiempo. Este grupo es empleado para relacionar ideas temporalmente. Aquí están los siguientes representantes. Después, este nos da la idea de posterioridad. Antes, este nos pasa la idea de anterioridad. Mientras, este nos pasa la idea de simultaneidad. Entre tanto, seguidamente, simultáneamente, en adelante, posteriormente, enseguida, ahora, a menudo, cuando, a medida que. Veamos el quinto grupo, el grupo de ejemplificación. Este grupo lo utilizamos para explicar algo relacionándolo con lo que hemos dicho anteriormente. Tenemos los siguientes representantes. Escucha y repite. Por ejemplo, esto es, vale decir. Dicho de otra manera, con otros términos, tal como muestra, a lo que es lo mismo, como, en representación de, en otras palabras, es decir, o sea, sirva esta ilustración como caso típico. Veamos el sexto grupo de comparación o también conocido como manera o modo. Este grupo es utilizado para mostrar la manera en que los fenómenos se han relacionado entre sí. Tenemos los representantes. Del mismo modo, de igual modo, de la misma manera, así mismo, igualmente, de igual forma, idénticamente, en forma similar, tal como. Y ahora estamos en el séptimo grupo, el grupo que se llama énfasis. Este grupo sirve para destacar ideas más importantes en relación con el resto. Tenemos aquí los siguientes conectores. O lo que es más, sobre todo, ciertamente, en otras palabras, lo que es peor, es decir. Vemos ahora el octavo grupo, el grupo de conclusión y resumen. Este grupo es usado para resumir o concluir un discurso o fragmento de discurso relacionándolo con lo anteriormente dicho. Los principales representantes son: finalmente, en conclusión, en suma, para terminar, para concluir. De esta manera, brevemente, resumiendo, en síntesis. El noveno grupo es el grupo de orden, o también conocido como enumeración de hechos. Este grupo sirve para mostrar relaciones de orden entre partes en el discurso o señalar continuidad discursiva en una exposición. Tenemos como representante de orden las siguientes palabras y expresiones. Primeramente,
seguidamente, en primer lugar, en segundo lugar, entonces, eventualmente, a continuación, por último, luego. Y aquí vamos para el 10º grupo. Es el grupo de cambio de perspectiva. Y este grupo es representado por estas expresiones. Por otra parte, por el contrario, en otro sentido, en contraste, otro aspecto. Pasamos a otro aspecto. Ahora, es necesario considerar también. Veamos el 11º grupo, condición. Este grupo es usado para relacionar ideas en que una es condición de otra. Tenemos pocos representantes. Tenemos supongamos, si, puesto que y siempre que. El último grupo de los conectores son los conectores de locación o espacio, que sirven para relacionar ideas en el espacio. Son muy cerca a los adverbios de lugar. Tenemos los representantes aquí, allá, acá, en ese lugar, donde, allí, al lado, debajo, arriba, a la izquierda, en el medio o en el fondo. Y aquí terminamos de conocer los grupos y los representantes de los conectores en español. Y ahora vamos a saber un poquito más de cómo analizar las frases y qué debemos pensar en el momento que estemos produciendo nuestro texto. Mira, tenga en cuenta los siguientes ítems que la Universidad del Rosario propone para saber cuál de todos los conectores lógicos usar y en qué momento debemos usarlo cuando estemos produciendo un texto en español. Ya vimos que son montones de conectores y aquí, junto con la Universidad de Rosario, te enseño algunas pistas para saber cómo emplear los conectores. Bueno, empezamos. Número 1. Para usar un conector lógico, debe tener definidas las ideas que quiere comunicar. 2. Debe determinar el orden de enunciación de las ideas, es decir, con cuál quiere empezar, con cuál o cuáles continuar y con cuál terminar su texto. Sin un orden claro, los conectores no se pueden utilizar. Pista 3. Al relacionar las ideas en el texto, debe preguntarse si necesita usar un conector lógico o no. Pista 4. Si necesita un conector para unir dos ideas, debe, claro, determinar cuál tipo le sirve. Son varios. Pista 5. Para determinar cuál conector utilizar, pregúntese por la relación lógica que hay entre las dos ideas que quiere conectar de la siguiente forma. Pregunta A. ¿La segunda idea suma o aumenta información a la primera? Si la respuesta es afirmativa, debe utilizar un conector de adición. Pregunta B. ¿La segunda idea dice algo diferente u opuesto a la primera? Si la respuesta es afirmativa, debe utilizar un conector de contraste. Pregunta C. ¿La segunda idea es el resultado de algo que dice la primera? Si la respuesta es afirmativa, debes utilizar un conector causal. Pregunta D. ¿La segunda idea que tengo aquí en mi texto aclara o explica la primera?
Si la respuesta es afirmativa, debe utilizar un conector de aclaración. Pregunta E. La segunda idea inicia con una numeración que amplía o explica la primera. Si la respuesta es afirmativa, debe utilizar un conector de inicio. Pregunta F. La segunda idea cambia el enfoque o punto de vista de la primera. Si la respuesta es afirmativa, debe utilizar un conector de continuidad. Y para finalizar, la pregunta G. La segunda idea termina o cierra lo expuesto por la primera, por parte del texto o por la totalidad. Si la respuesta es afirmativa, debe utilizar un conector de cierre, o sea, en portugués decimos de fechamento. Bueno, y nada más. Si te ha gustado el podcast de hoy y quieres que yo traiga más asuntos de gramática, dame un me gusta, déjame un comentario o simplemente escriba 2 frases que contengan los conectores que te he hablado aquí. Espero que hayas aprendido un montón y que sigas mejorando tu español. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos en la próxima semana. Mil gracias por escuchar este episodio. Cuídate mucho, campeón. Hasta luego.